meditar la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo número... Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo número 4 y verso 6, donde habla acerca de los 4 seres vivientes. Y en esta ocasión habíamos quedado de ver donde los 4 evangelios, y ver en cuál de estos 4 estaba contemplado lo que era los 4 seres vivientes en cada uno de los evangelios. Habíamos visto que en el tabernáculo, la entrada principal del tabernáculo tenía cuatro columnas importantes que estaban en la entrada, y tenemos ahora en los evangelios los cuatro evangelios que nos hablan acerca del Señor Jesucristo y del sacrificio que hubo en él. Amén. ¿Cómo le fue la lectura, hermanos? Veo sonrisas, rostros alegres. ¿Cómo le fue en la lectura? ¿Leyeron? ¿No leyeron? Damos otro mes más. Teníamos, hermano, de leer ahí unos cuantos versos en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ver qué palabra utilizan en los evangelios para referirse al Señor, y que una de esas palabras coincida, ¿verdad?, con los 4 seres vivientes. ¿Hay alguien que encontró alguna por ahí? ¿No? Por ejemplo, era fácil. Cuando uno lee los evangelios, ¿verdad?, siempre hay una palabra que se le da al Señor. Y entonces una de esas palabras que se le dan, ¿verdad?, son palabras que están coincidiendo, en este caso, con los 4 seres vivientes. Por ejemplo, si nosotros nos vamos, acuérdense que teníamos, ¿verdad?, el primer ser viviente, que era el león, ¿verdad?, y que el león lo asociábamos con la palabra rey, ¿verdad? Luego teníamos el otro, que era el buey o el becerro, y que lo hemos asociado con qué palabra. Buey, el becerro o el asno, que lo hemos asociado con la mansedumbre. ¿Y qué palabra era la que estábamos utilizando? Habíamos mencionado una palabra que estábamos utilizando para relacionada con la mansedumbre, que era la de... Siempre comenzaba con S. Con la palabra siervo. ¿Verdad? Con la palabra siervo, mansedumbre, con la palabra siervo. Luego con el tercer ser viviente, que era relacionado con el que tenía la cara de hombre, lo habíamos relacionado también, ¿verdad?, con la humanidad, ¿verdad? En este caso viene siendo la misma palabra, hombre, cara de hombre, relacionado con la humanidad del hombre. Luego teníamos el cuarto ser viviente, que era el águila. El águila
lo habíamos relacionado con algo bien interesante. Por ejemplo, del águila habíamos señalado la fuerza, la palabra la renovación de sus alas. Habíamos mencionado que otra cosa más del águila, la mirada, ¿verdad? Para cazar. ¿Qué otra cosa? La fuerza. Y una de las cosas que habíamos también mencionado era la altura. Ahora, de todas esas, es bien interesante, ¿verdad? Bueno, en el caso de que el águila renueva sus plumas, hay otro detalle también interesante, y es de que, por ejemplo, el Salmo, leamos por ahí el Salmo número 91. Salmo número 91, un salmo muy, muy común y que habla algo acerca de las plumas, y en alguna manera quizás, ¿verdad?, pudiéramos asociarlo con las plumas del águila. Veamos el verso número 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Verso 4 dice: con sus plumas te cubrirá. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces, comentando esto con mi esposa, me mencionaba ella que, bueno, el plumaje, las alas, las plumas, ¿verdad?, pudiera ser también otro factor que pudiéramos considerarlo en las cualidades que caracterizan al águila. Pero hay algo que es bien interesante, que cuando uno, por ejemplo, menciona la palabra, por decir algo, la mirada, ¿verdad?, uno puede asociarlo con otra cosa, menos con Dios, de una manera instantánea. Pero si uno menciona la palabra, por ejemplo, bueno, uno puede mencionar la palabra plumas, alas, ¿verdad?, y uno dice, bueno, es un ave. Pero si uno menciona la palabra alturas, las alturas, rápidamente uno asocia las alturas con, ¿verdad?, la divinidad. Entonces, una de las cualidades que en este caso, ¿verdad?, está predominando en las demás cualidades que tiene el águila, viene siendo la altura. Ahora, al quedarnos con la altura, ¿verdad?, ¿con quién se está asociando directamente? Bueno, con Dios. Entonces, el águila, aquí en este caso del cuarto ser viviente, prácticamente, ¿verdad?, como lo habíamos dicho la vez anterior, se está refiriendo a la palabra Dios. En este caso, vemos que Jesús es el Rey. Jesús es el siervo de Dios. Jesús, ¿verdad?, es el hombre, y Jesús también es Dios. Entonces, 4 rostros, ¿verdad?, 4 cualidades que hemos extraído de cada uno de estos seres vivientes, y que los 4 coinciden, ¿verdad?, con las cualidades del Señor Jesucristo. Ahora, al leer, por ejemplo, Mateo, nosotros, por ejemplo, del capítulo número 1, podemos sacar una lista, ¿verdad?, de palabras que se está utilizando en ese evangelio para referirse al Señor Jesucristo. Al leer, por ejemplo, Mateo, Marcos, ¿verdad?, podemos sacar otra lista, Lucas,
Juan. Entonces, en esas cualidades, ¿verdad? Van a haber unas cualidades que se repiten en 2, en 3 evangelios, pero en esas cualidades, en todas esas cualidades que saquemos de cada evangelio, ahí vamos a encontrar estas mismas 4 figuras de los 4 seres vivientes. Bien interesante sacar eso. Ahora, nosotros lo podemos sacar ahora fácilmente. Podemos leer los 4 evangelios. ¿Les parece que lo leamos? Vinieron solos con el Señor, con su Espíritu, ¿verdad? Y entonces no hay viven aquí a la vuelta de la iglesia, pues no hay por qué preocuparse. Mañana hay vacación. Y, por ejemplo, si nosotros nos vamos voy a mencionar un pasaje de cada libro como una muestra. Hay más. Como le digo, podemos sacar la lista, ¿verdad?, de las palabras que se utilizan para referirse a Jesús, de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, y vamos a sacar varios. Entonces, pero entre esos, ¿verdad?, ahí vamos a ver en esos 4, hermano, cómo se esconde, digámoslo así, hermano, cada uno de estos 4 seres vivientes. Por ejemplo, vámonos a Mateo capítulo 2 y verso número 2. Este es un ejemplo, ¿verdad?, para poder avanzar, pero que usted lo puede hacer. Mateo capítulo 2 y verso número 2. Mateo capítulo 2 y verso número 2. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios, diciendo, leamos el verso 1. Capítulo 2, verso 1. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, dice la Biblia, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿verdad?, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cuál es la palabra que se está utilizando aquí para referirse a Jesús? Coincidieron todos. ¿Cuál es la palabra que se está utilizando aquí para referirse a Jesús? Es la palabra rey. Están diciendo dónde está el rey. No están diciendo dónde está la estrella. La estrella estaba allá. Ellos vieron la estrella la encontraron. Al que no encontraban era al rey. Entonces ellos están preguntando, ¿dónde está el rey? Ahora, ¿cuál es la palabra que se está utilizando aquí? Es la palabra rey. Se le está dando al Señor el título de rey. Ahora, ¿por qué se le está llamando a él rey? ¿Quién me lo puede explicar con Biblia en mano, por favor? ¿Por qué se le está dando el título al Señor Jesucristo de rey? Bueno, está recién nacido. Hace un par de horas quizás que él ha nacido y ya es rey, ¿verdad? Ya es rey. Pero ¿quién le puso ese título, verdad? Ese era un título ficticio. Bueno, y aquí vamos a utilizar los cuatro métodos para interpretar. Era un título histórico, era un título idealista, es decir, ¿verdad?, que tenía que ser literal, era un rey literalmente hablando, o era algo simbólico, o era algo que iba a ser futurista. ¿Quién le entregó ese título de rey a Jesús para que lo identificaran, ¿verdad?, lo mencionaran como rey?
¿De dónde viene esa palabra? ¿Cuál es el origen de esa palabra? Con Biblia en mano, ¿verdad? Y si no es con Biblia en mano, pues por lo menos cíteme algunos casos de la palabra de Dios. Lo hemos mencionado ya varias veces acá. ¿De dónde viene esa palabra rey? ¿Por qué rey? ¿Era algo imaginario? ¿Algo simbólico? ¿Algo que en el futuro se iba a dar? ¿Algo que en el momento se estaba dando, idealista? ¿O algo que en el pasado sucedió, histórico, ya había ocurrido? ¿Qué era? ¿Histórico? ¿Idealista en el presente? ¿Futurista? ¿O simbólico? El título de rey, rey. La palabra rey. ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿De dónde viene la palabra rey? ¿Fue algo del pasado? ¿Algo que en el presente, verdad, le dieron ese título al nacer? ¿Algo que en el futuro y el Señor iba a ser algún reinado, algún rey, iba a dominar como un rey? ¿O era algo simplemente simbólico? Que él nunca iba a ser rey y que simplemente era como algo, pues, verdad, quizás no muy real, como poseer una tierra, poseer un reino, un dominio, un ejército, una nación, sino que era algo, pues, simbólico. ¿De dónde viene esa palabra rey? Gloria a Dios. Donde hay que leer, hermano, estudiar nuevamente Mateo. Ya lo hemos estudiado hace 3 años, hermano. Acuérdese. ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna ayuda? ¿De dónde viene la palabra rey? La palabra rey. Rey. Ajá. Bueno, en este caso, ¿verdad? La relación del reino está allá arriba. Pero en el caso del reino, aquí hay que diferenciar dos cosas. Un reino, ¿verdad?, de los cielos, y un reino terrenal. Un reino terrenal, un reino de los cielos. Ahora, cuando menciono yo la palabra rey, ¿quién le entregó ese título? Me estoy refiriendo a aquí en la tierra. El título de rey terrenal. Porque allá en los cielos el Señor tiene un reino. El reino de los cielos, el reino de las tinieblas. Pero en el caso, el terrenal, el reino terrenal, el título de rey terrenal, ¿de dónde viene? ¿Por qué los magos lo están llamando a él rey? Rey, ¿por qué razón? ¿De dónde viene esa expresión? Una buena pista es, ¿verdad?, mirar hacia atrás. ¿Cuál es el antepasado que tiene el Señor Jesucristo? No, el antepasado de Él, ¿verdad? Veamos su sangre, su genealogía, ¿verdad? Retrocedamos la descendencia. Ahí hay una gran pista.
pero, a ver, un poquito afinada la palabra. Ahora, aquí en este caso vamos a hacer un ladito a la profecía y nos vamos a ir a la descendencia. La profecía se refiere, habla de eso, pero haciendo un ladito a la profecía, vámonos a lo que sucedió en la realidad. Ok, ahí está la cosa. La palabra rey es porque, hermanos, David, ¿verdad? David, bueno, antes de hablar de David, en la nación de Israel, ¿cuál fue el primer rey? Saúl. Ahora, Saúl fue, antes de Saúl, ¿cuál fue el rey que había? Salomón es hijo de David, sí. Antes de Saúl, ¿verdad? Y ahí les hice una pregunta para que chocaran en las ideas. Antes de Saúl no existían reyes. Lo que habían eran jueces, ¿verdad? O caudillos, en este caso, que Dios levantaba a una persona, digámoslo así, ¿verdad? Lo escogía, ahora tú, ahora tú, ahora tú, ahora tú, ¿verdad? Y a gobernar, a dirigir la nación. Entonces, la frase más común, ¿verdad?, que se utiliza eran jueces, jueces, ¿verdad?, que juzgaban, es decir, esa expresión que dirigían, ponían las cosas en orden, ¿verdad? Se encargaban de administrar, hermanos, toda la nación de Israel, tanto, ¿verdad?, en lo material, en lo humano, como en lo espiritual. Ahora, estos jueces, ¿quién los ponía? Eran jueces, ¿verdad? Eran hombres, hermano, líderes que, hermano, directamente Dios los levantaba y los ponía para juzgar, ¿verdad?, la nación de Israel. Ahora, en estos jueces, cuando el juez moría, ¿verdad?, hermano, aquí no tenía nada que ver la descendencia, ¿verdad?, familiar. Es decir, no tenía nada que ver con el tío, el cónyuge, los hijos, los primos, los amigos, absolutamente nada de eso. Simplemente Dios levantaba a un juez, el juez gobernaba, dirigía. Cuando el juez moría, hasta ahí nomás llegaba la historia. Y el pueblo se desenfrenaba y Dios tenía que volver a escoger a otra persona por allá, a otro de por aquí. Y entonces la nación de Israel se gobernaba. Ahora, este periodo de jueces, ¿en qué momento fue que comenzó? Después que murió Josué. Después que murió Josué, el primer líder fue, en este caso, ¿verdad?, que digámoslo así, el origen es Abraham, pero Abraham anduvo solo, ¿verdad? Luego con su hijo, luego el otro hijo hermano que nació, entonces anduvo solo. Pero ya cuando Dios levanta a un líder, ¿verdad?, con toda una nación, fue Moisés. Moisés, hermano, es el líder que Dios levanta. Después sigue su sucesor, Josué. Al terminar Josué, hermanos, ahí comienza el periodo de los jueces, que Dios levanta a uno, muere, el pueblo se desenfrena, Dios tiene que coger por otro lado, y estuvo Israel, hermano, en ese periodo. Ahora, hermanos, el pueblo de Israel, ¿verdad?, hermanos, fue quien le pidió a Dios que ellos querían tener un rey. ¿Por qué? ¿Por qué razón Israel, hermanos? ¿Y en qué momento? O cuando digo en qué momento, digámoslo así, ¿en qué libro aparece? O en el periodo de quién, ¿verdad?, Israel le pide rey al Señor. Y mire que al Señor le molestó que le pidieran rey, porque el Señor les dijo: si les doy un rey, este rey
les dijo, los va a gobernar, les va a pedir tributo, ustedes van a tener que sostenerlo, y el Señor les explicó todo eso, y ellos le dijeron, no nos importa, nosotros queremos un rey. Ahora, ¿por qué les pidieron ellos un rey? Es bien fácil esta respuesta, pero tuvieron que haber pasado leyéndola por ahí. ¿Por qué Israel le pidió, hermanos, un rey para ellos, que los gobernara, que los dirigiera, a pesar de que les iba a pedir tributo, les iba a pedir y que ellos tenían que ¿verdad? Sostenerlo, etcétera, etcétera? ¿Por qué Israel le pidió rey al Señor? Es fácil la pregunta, fácil la respuesta. Les pidió rey porque... ¿Por qué? Bueno, sí, a ver, no. Fue en el tiempo de Samuel, ¿verdad? No. La razón fue de que ellos, bueno, Israel estaba viviendo un periodo de decadencia espiritual. Recordemos que Samuel, cuando era niño, ¿qué fue lo que sucedió? El Señor estaba hablando, le estaba hablando a él en el templo, ¿verdad? Y en ese transcurso de la vida de Samuel, ¿qué acontecimiento hay, hermano? ¿Quién estaba a cargo del templo, de todo el templo? Elí. ¿De dónde era Elí? De la tribu de Leví. ¿Quiénes eran los levitas? Eran los que administraban, era la tribu que administraba, ¿verdad?, el cuidado de todo lo relacionado con el templo. Ahora, hermanos, recordemos que los hijos, ¿verdad?, y como tanto Elí, hermanos, no lograron guardar el pacto que Dios les había entregado. Entonces Dios hizo algo ahí, hermanos. Recordemos que en ese momento sucede que se roban, ¿qué cosa? El arca. Se roban el arca del pacto de Dios, y al robarse el arca del pacto, ¿qué ocurrió? Bueno, los que se la robaron se la llevaron, pero en Israel, ¿qué sucedió? Y hay una frase bien famosa por ahí, a ver si se la recuerda y me la dice. Exacto, esa es la que necesito, hermano, la que ha leído y que no se acuerda. Ahí sucedió algo con Elí, sucedió algo con los hijos de Elí, sucedió algo con las esposas de Elí, sucedió algo con los nietos de Elí, sucedió algo con la nación de Israel, sucedió algo con el Señor. Bueno, estaban descarriados, pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese momento? Que se roban el arca. Sí, se la llevaron. ¿Qué sucedió? No sé si es la parte que he leído que dice que el pueblo que robó era bendecido. Ese no robó, eso se la llevó. Ese se llama se me ha olvidado este nombre, que se lo llevó a Otoniel, a la casa de Otoniel, me parece. Bueno, pero en el caso de ¿qué sucedió con el arca? ¿Se la llevaron el arca? ¿Qué sucedió con Elí? ¿Qué sucedió con los hijos de Elí? No.
Más adelante. David ahorita no lo conocemos. No sabemos quién es David. Hay que lo van a buscar más adelante, a ver dónde estaba. Pero recuerden que Elí le dijeron a él, el arca se la robaron. ¿Y qué pasó? El arca se la robaron, le dijeron. Entonces uno de los, y aparte le dijeron, ¿y tus hijos? ¿Y tu nuera? ¿Y tu nieto? Ahí están involucrados, en cuestión de segundos, hermano, todo eso. Elí, al oír que se le habían robado el arca del pacto, hermanos, se fue de espaldas porque estaba sentado. Dice la vez que era un hombre viejo, pero tenía un cuerpo que cuando se iba de lado lo aplastaba a quien estuviera por ahí. Se fue para atrás, y cuando se fue de espaldas, ¿qué sucedió? Se desnucó. Y después que se desnucó, ¿qué pasó? Murió. Y una de las esposas de los hijos de Elí estaba embarazada, estaba ya en sus días de dar a luz. Y cuando ella escuchó que el arca la habían robado, ¿qué sucedió? Dice que, lo voy a poner a leer todo el Antiguo Testamento, hermano. Dice que inmediatamente le vinieron los dolores de parto y comenzó el trabajo de parto, y le dijeron a ella, vamos, mira que es un muchacho. Y entonces nació el niño, pero al nacer el niño, ¿qué sucedió con la mujer? Dice la Biblia que la mujer murió en ese momento. ¿Y qué sucedió con el niño? El niño nació, ¿y qué sucedió con él después? Bueno, en ese momento que el niño nace, le ponen su nombre. ¿Qué nombre le pusieron? Le pusieron un nombre que comienza con la letra I. ¿Cómo? Y Isaías el profeta está bien adelante, hermanito. Y Ismael era el hijo de la promesa, Isaac. Le pusieron el nombre de Icabod. ¿Qué significa Icabod? Es una palabra que tiene un significado, por eso fue que se lo pusieron. Traspasada ha sido la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se robaron el arca. Entonces, en ese momento, ¿verdad? En ese momento, hermanos, el pueblo, los levitas, que, hermanos, administraban el santuario. Recordemos, hermano, que Leví, siendo el sumo sacerdote, ¿verdad? Al morir él, su posición le quedaba a uno de sus hijos. Pero aquí tenemos un caso de que muere el padre, mueren los hijos, y ¿quién es el sucesor? La tribu de Leví se quedan sin sucesor. Ahora, ¿por qué razón, hermano? Por, ¿verdad?, el pecado que se filtró, hermano. El pecado llegó, hermano, a la cúpula donde no debería de haber llegado. Llegó, contaminó, ¿verdad?, hermano, rompió los pactos. Entonces la tribu de Leví se queda sin el sucesor para poder entregarle el sacerdocio. Ahora, mire qué interesante es esto, hermano, que Dios es un Dios de oportunidades, pero, hermano, las oportunidades el Señor siempre las mide.
Y llega un momento, hermano, donde uno está jugando con las oportunidades que Dios le da. Y en el momento que uno menos se lo espera, el Señor, hermano, decide hacer, ¿verdad?, un corte. Y quitar, hermanos, y hacer a un lado, barrer, hermano, a las personas que Él quiere remover en ese momento. Entonces, si, hermano, había un sumo sacerdote y estaban los sucesores, que eran sus hijos, del hijo, recordemos que, hermano, el Señor le da instrucciones a Moisés. Moisés, hermano, era un líder, no era, hermano, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era su hermano Aarón. Pero, hermano, la descendencia, ¿verdad? La descendencia de sacerdocio iba a ser el hijo de Aarón. Y ahí iba a venir eso rodando de esa manera. Entonces, al llegar acá, hermano, Dios, ¿verdad, hermano? El pecado se filtra, hermano, en el sumo sacerdocio. Entonces, Dios tiene que, hermano, arrancarlo. Los arrancó, los quitó. ¿Quién iba a ser? Hermano, Dios en ese momento, ¿verdad? Nosotros podemos decir, bueno, Dios acabó, ¿verdad?, con el sumo sacerdote y acabó con la descendencia, con sus hijos. Entonces, se pudo haber buscado otro. Ahora, pero Dios literalmente dice, hermano, que le va a quitar el sacerdocio, ¿verdad, hermanos? Le va a quitar el sacerdocio a la tribu de Leví y se le va a entregar a otro. Se le va a entregar a otro. Ahora, Dios desecha a la tribu de Leví, lo hace a un lado, ¿verdad? Los quita, hermanos, les dio la oportunidad, hermanos, no realmente agradaron al Señor, y llegó el momento donde ya el Señor dijo, ya basta, ya se acabó hasta aquí, los arrancó, los quitó. Ahora, después que los quita, Dios se busca a otra tribu. Bueno, en ese juego de que el Señor, ¿verdad?, se busca a otra tribu, es donde, hermano, aparece literalmente que el pueblo le empieza a pedir, hermano, en ese caso a Samuel, que era el profeta, que era el juez, profeta y juez, ¿verdad?, que está, hermano, legislando, ¿verdad?, entre Dios y la nación de Israel. Entonces, Dios, hermano, en ese momento, hermano, el pueblo de Israel le dicen al Señor que ellos quieren tener un rey. ¿Cuál era la razón? Bueno, la única razón por la cual ellos le pidieron rey al Señor era de que ellos querían ser una nación como las demás naciones del resto del mundo. Porque todas tenían un rey, solamente ellos no tenían un rey. Entonces, hermano, ellos le pidieron un rey. Entonces el Señor se molestó. Samuel, hermano, también se molestó, y el Señor le dijo, ¿verdad?, déjalos, no te han desechado a ti, me están desechando a mí. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, la nación se gobernaba, ¿verdad? Hermanos, era una nación bajo un gobierno teocrático, donde Dios, hermano, levantaba al líder, ¿verdad?, y a través de ese líder Dios fluía, hermano, a través de la administración, hermano, y toda la organización de toda la nación. En cambio, las demás naciones no era así, ¿verdad? Era un hombre, un rey, alguien a quien se le daba reverencia, se le daba los tributos, y ese, fuera malo, fuera bueno, era el que lo gobernaba. Entonces ellos querían tener ese mismo, ¿verdad?, patrón, de ese estilo de vida, esa norma, hermanos, entre las naciones, y se lo pidieron al Señor. Bueno, el Señor le dijo, pues entonces les voy a dar un rey, ¿verdad? Y el Señor se molestó porque no quería hacer eso. Más, sin embargo, se lo pidieron, el Señor los complació y les dijo, pues ahora este rey los va a tratar mal, y ellos van a tener que darle tributo, y etcétera, etcétera. Y ellos dijeron, no me importa, queremos un rey, queremos ser como las demás naciones del mundo. Entonces, hermano, vino ahí, ¿verdad? Y entonces Dios se escoge otra tribu. ¿Qué tribu escogió? La tribu de Benjamín. Y en la tribu de Benjamín, ¿verdad? Hermano, aquí es bien importante, cuando en la Biblia, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, hermano, no se hace mucho énfasis
a las tribus de Israel. Pero siempre, hermanos, siempre aparecen por ahí unos destellos que son rasgos que son bien importantes. Por ejemplo, recordemos, yo estuve mencionando este domingo cuando el Señor estaba en una sinagoga y había una mujer, ¿verdad? Que, hermanos, estaba encorvada por 20 años en la sinagoga. Y el Señor dijo literalmente, hermano, que era un espíritu de enfermedad que estaba, hermanos, sobre esta mujer. Y el Señor la liberó. Ahora, hermano, en la liberación, el Señor dice, esta mujer es descendiente ¿de qué? De Abraham. Mencionó, hermano, la descendencia, ¿verdad? Ahí la Biblia dice que entonces, hermano, la escritura que en el Antiguo Testamento era bien importante. Cuando se menciona el nombre de una persona, hay que prestarle mucho cuidado de qué tribu es. Porque dependiendo de la tribu que sea, ¿verdad? Hay un trasfondo que, hermano, en el estudio bíblico de la palabra de Dios no se puede dejar pasar por alto. Dios, hermano, entonces escoge a un hombre de la tribu de Benjamín. Este hombre, hermanos, llamado Saúl, hermano, lo escoge a él, ¿verdad? Lo ponen. Ahora, pero en el caso de Saúl, hermano, hubo también problemas. Él llegó al trono y llegó al trono de una forma muy bonita, pero, hermanos, en el caminar de la vida de Saúl hubo, hermanos, una sola cosa que lo derrumbó, hermano, del trono, y lo derrumbó tan abajo, ¿verdad? Que esa es una gran pregunta para los teólogos hasta el día de hoy. ¿Estará en el infierno o habrá tenido salvación? Porque hay muchas cosas, hermano, que se mezclan y lo hace a uno un poco analizarlo y lo confunde un poquito. Si uno mira la parte negra de Saúl, uno dice, esto no tiene perdón, ¿verdad? Pero si uno mira la forma como Dios, hermano, trabajó en él, uno dice, bueno, pero sería demasiado malo Dios que realmente no le dé la salvación. Es una parte bastante confusa. Pero en el caso de Saúl, hermano, lo que sucedió en él es exactamente lo mismo que sucedió, hermano, en el huerto de Edén, cuando yo estuve hablando en la vigilia. El mismo caso de Saúl, el mismo caso, hermano, en el huerto de Adán y Eva. ¿Qué cosa fue? La obediencia, la falta de obediencia, hermano, a la palabra de Dios. Cuando hermanos, cuando uno, hermano, va, y aquí, verdad, es un tip que se los dejo, hermano, cuando uno va a trabajar con la palabra de Dios, uno tiene que ser muy cuidadoso, muy detallista y muy prudente. Porque cuando el Señor habla, el Señor muestra muchos puntos que para uno de humano realmente no tienen valor. No tienen nada, no marcan ninguna diferencia. Mas sin embargo, para Dios sí. Y ese tipo de análisis fue, hermano, lo que trabajó en la mente de Saúl. Porque el Señor le dijo una cosa: esto lo vas a hacer así. Pero él pensó, ¿verdad? En su mente como humano pensó que las cosas, ¿verdad? no serían más productivas, habría más lógica humana, ¿verdad? Si se hacían de otra manera. Y es más, le preguntó a todo el pueblo. A veces uno dice, bueno, si lo que diga el pueblo, pues esa es la voz de Dios, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pues entonces vámonos. No todo el tiempo va a ser así. Es que todos estén de acuerdo no es ninguna garantía. La garantía es que venga a la boca de Dios, porque a veces el pueblo se confunde y a veces el pueblo, ¿verdad?, no sabe, y a veces el pueblo escoge otro camino, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor a veces su palabra dice, bueno, este pueblo no sabe distinguir entre su izquierda y cuál es su derecha, cosa bien elemental, ¿verdad? Y el pueblo no podía distinguirlo. Entonces, hermano, aquí, ¿verdad?, sucedió algo
que realmente la forma en que analizó Saúl, ¿verdad?, y lo comparó con la palabra de Dios, a su juicio y a juicio de todo el pueblo, realmente pues la forma en que lo estaba interpretando pareciera que lo que Saúl decía y el pueblo decía tenía un poco más lógica y estaba quizás más avanzado que lo que Dios estaba diciendo, y ahí al Señor le disgustó. Entonces esa cosita tan chiquita lo lanzó tan abajo que hasta este día todavía nos preguntamos, ¿se fue o no se fue para el cielo? Entonces, hermano, el Señor, ¿verdad? Fíjese, una cosita, hermano, lo desechó a Saúl, ¿verdad? Y lo arrancó con toda y tribu. ¿Cuáles fueron los hijos de Saúl? Bueno, Saúl tenía hijos, ¿sí? Recordemos que los hijos de Saúl, hermano, eran escuderos, eran diestros en la guerra. Era algo bien interesante. Aparte de eso, uno de los hijos de Saúl, ¿verdad?, logró tener una amistad bien fuerte con David. Hermanos, esa amistad, un día vamos a hablar acerca de esa amistad. Bueno, en la Biblia no hay un par de amigos, ¿verdad?, tan puros en la amistad como lo fue uno de los hijos de Saúl con David. Un día vamos a hablar acerca de eso. Entonces, hermano, Dios desecha a Saúl y se va a buscar a otra tribu. Ya va la tercera tribu. Y en esa tribu, ahí busca a la tribu de Judá. Entonces, de la tribu de Judá, hermanos, él escoge a uno. ¿A quién? A David. Ahora, recordemos que se acaba, hermano, el sacerdocio levítico y comienza en ese mismo momento el período de los reyes. Se acaban, hermano, el periodo de los jueces. Se acaba el periodo de los sacerdotes, ¿verdad? Y comienza ahora, ¿qué periodo, hermano? El periodo de los reyes. Y el primer rey, ¿verdad?, que el Señor escoge a Saúl, hermano, pero Saúl, ¿verdad?, es desechado. Entonces viene Dios y pone otra tribu y a ese escoge como rey. Hermanos, recordemos que no fue ninguno de los hijos de Saúl, ¿verdad?, que iban a ser sucesores de su padre, ¿verdad?, en el reino, porque ambos hijos murieron. Ahora, ¿quién se recuerda cómo murieron? Yo hablé acerca de eso. Fue algo bien trágico. Fue algo bien vergonzoso. ¿Quién se recuerda? Quizás hace un año y medio, quizás prediqué acerca de eso. Los hijos de Saúl. 2 hijos de él. La Biblia dice que los mataron. Y una vez muertos, los colgaron. Los 3 cuerpos. Y sus cabezas los decapitaron y los pusieron dentro del templo de los enemigos. Fue algo que para Israel, ¿verdad?, eso fue como una flecha que traspasó el alma de ellos. Ver a su propio líder, el hombre de Dios, a sus hijos, los fuertes, diestros en la guerra, verlos decapitados como señal de vergüenza, y ver sus cabezas en el templo del Dios, de los dioses de ellos. Fue algo que David, cuando se dio cuenta, David compuso una estrofa. Ahí está en la palabra de Dios, pero una estrofa que pareciera que cuando usted la está leyendo, pareciera que usted está llorando en ese momento, sintiendo el dolor que se percibió en ese momento, cuando los 3 hombres que Dios había escogido estaban decapitados y sus cabezas en el templo
del Dios pagano. Entonces, Dios, hermanos, Samuel, hermano, en ese momento lloró, ¿verdad? Lloró y hermanos, lloró también mucho por Saúl. Ahora, hermano, Dios es tan sabio, que cuando Él arranca a alguien, hermano, no le duele nada arrancar a alguien de la iglesia, del templo, del ministerio. A Él no le duele, hermano. A uno siente, Dios mío, el hermano, la hermana, el pastor, el siervo, el líder. Uno se queda, hermano, con aquel sentimiento. Pero cuando Dios decide arrancarlo, hermano, y lo arranca, que se trae todas las raíces, hermano. Y ha habido, cuando uno arranca algo con todo y raíz, hasta trozos de tierra vienen pegados con todo y eso, hermano. Dios lo arrancó. Y uno se siente dolido. Mas Dios, cuando lo hace, hermano, mira, pareciera que como que a él le duele no arrancarlo, le duele, ¿sabe qué? Le duele, hermanos, haberlo sembrado. Esa es una parte bien. Recuérdense la higuera. Un día de estos voy a estar hablando de la higuera. La higuera, hermanos, se sembró y el Señor Jesús pasó ahí, la vio, quería fruto, no la vio. ¿Qué hizo? La maldijo y la higuera se secó. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando Dios planta algo, Él espera, hermano, que lo que ha plantado, la semilla que ha puesto, hermano, crezca. Y una vez que haya crecido, dé fruto. El Señor, hermano, lo que quiere ver es el fruto. Y si no hay fruto, hermano, inmediatamente Él lo que hace es la arranca, hermano, con todo y raíz, y se la lleva. Hay, hermano, han habido hace poco uno, y lo voy a decir, ¿verdad?, con prudencia, con respeto, pero realmente en la vida real es así. Hace poco salió una noticia, no hace mucho, un mes, hace menos de un mes, apareció una noticia de un pastor que de la década de los 80 levantó a la iglesia 15,000 miembros. Ahora, imagínense, desde la década de los 80, estamos hablando, ¿cuánto? Más de 30 años de ministerio en la misma iglesia, el pastor que la fundó. Ahora, ¿se imagina usted el amor que toda esta gente tenía hacia este hombre? Bueno, hermano, ese era algo realmente, ¿verdad? Dios mío, eso es para enamorarse de ese líder, de ese pastor. El fundador, 30 años, hermano, y de repente, en cuestión de horas, viene el pastor, hermano, y renuncia a la iglesia, al ministerio. Y él, ¿verdad?, da su razón, hermanos, y dice: no puedo ya más con esto, lo tengo que confesar y no puedo seguir en el ministerio. Entonces, hermano, el pueblo, ¿verdad?, dijo: ¿cómo es eso? La iglesia, hermano, inmediatamente, ¿verdad?, borró de la página el nombre del pastor fundador de más de 30 años. Borró de la página, hermano, todos sus mensajes, sus estudios, lo borró todo por completo. Y la gente, hermano, empezó: ¿cómo es posible? No podemos hacer esto con nuestro pastor. Son más de 30 años, él es el fundador, todo esto le costó a él, nosotros lo apoyamos a él, y esto aquí, está allá. Hermano, realmente, ¿verdad?, yo lo que veo en eso es, hermano, que la gente se había enamorado, es decir, lo amaba, pues lo amaba. El hombre, hermano, como hombre, se había ganado, ¿verdad?, el corazón de, hermano, de 15,000 miembros en la iglesia. Es decir, hermano, la iglesia tenía proyectos, hermano, edificio, terreno. Bueno, eso era grandísimo, hermano. 15,000 personas de miembros. Ahora, hermano, pero aquí viene el punto, ¿verdad? Estoy de acuerdo con enamorarse del pastor, estoy de acuerdo con respetarlo, estoy de acuerdo, hermano, el trabajo que hizo el pastor, admirable, hermano, único en su caso, hermano, especial, etcétera, etcétera. Pero no podemos ignorar lo siguiente.
de que cuando Dios, hermano, arranca desde raíz. Y no deja nada. Y en el hoyo, ¿verdad? Que quedó, o bien lo tapa o bien vuelve a sembrar otra semilla. Ahora, Dios, hermano, ¿verdad? Es un Dios severo. Pero, hermano, en su severidad siempre hay misericordia. Recordemos a David. David decía: Señor, prefiero caer en tus manos que caer en las manos de estos hombres, porque todos estos que están aquí, estos me van a cortar la cabeza en la primera oportunidad. Bueno, pero los juicios de Dios pasaron todos por él. Y David, hermano, lo raspaban los juicios de Dios, hermano, se volvía a levantar, hermano, pero nunca, hermano, se desprendía de esa comunión. Tanto así que en el Salmo número 51 David dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Era algo que, hermano, David lo anhelaba. Ahora, hermano, pero el Señor da oportunidad. Estás jugando, estás haciendo tal cosa. Ya el Señor lo vio, que eso no está bien. Más sin embargo, hermano, el Señor como que se hace de los ojos, ¿verdad? Decimos así, pachos que no ve, como que cierra los ojos, se hace el desentendido y permite que las cosas vayan caminando. Pero cuando Él, hermanos, ya llegó al límite, y utiliza esa expresión, hermano, que se la dijo Moisés: ¡basta ya! Hasta ahí. Y así nomás llega. ¿Se recuerdan que Moisés, hermano, le dijo al Señor: Señor, le había puesto algo el Señor, y le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida, porque enojado golpeaste la roca y se te olvidó darme la gloria cuando fluyó agua de la peña. Entonces, por no haberme dado la gloria a mí, esa cosita tan chiquita, ¿verdad?, te va a costar no entrar a la tierra prometida. Ahora, hermano, Moisés le rogó: Señor, pero perdóname. Un error así, presionado por el pueblo, que me gritaban, que me decían, ¿verdad? Enojado cualquiera se enoja. Cualquiera se le olvida. Ay, se me olvidó, hermano, se me olvidó decirle el anuncio, esto. Pero se le dijo: no, tú lo sabes bien y sabes el trato que yo tengo contigo. No te doy ya más tiempo. Y, hermano, por segunda vez, Moisés le pide al Señor que lo deje entrar a la tierra prometida. ¿Sabe cuál fue la respuesta de él? Le dijo: basta ya, no me hables más de este asunto. Lo dejó callado. ¿Se recuerdan de Pablo? Que Pablo le dijo: 2 veces he rogado y el Señor me ha dicho, ¿qué cosa? Basta, y la misma palabra: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, él estaba diciendo por un aguijón. Algunos dicen, ¿verdad?, que Pablo tenía dificultades en la vista y pareciera que ese era el aguijón que él tenía. Pudiera ser ese, pudiera ser tal vez otra cosa, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos que Pablo como que tenía problemas con la vista, porque en una de las epístolas dice: mirad con cuán grandes hay unos hermanos que escriben con las letras bien grandotas y una página como que no les alcanza y tiene que poner 5 páginas para escribir tamaña letra así, la letra A. Entonces Pablo decía: mirad, en una de las epístolas al final, mirad con cuán grandes letras os escribo. No sabemos si realmente es literal la letra que él escribía con letras grandes porque no veía, o es que era su estilo, o es que, verdad, realmente era algo de una forma figurada, como que queriendo decir que Pablo usaba palabras muy pesadas, porque en otra parte de la Biblia también dice la Biblia que Pablo decía: yo no sé, cuando vayan de ustedes y vean los problemas que están pasando en la iglesia, no sé si voy a tener un espíritu sencillo o si les voy a hablar con palabras fuertes, verdad, no se sabe muy bien, pero dicen que posiblemente el aguijón era el problema en la vista. Pero, hermano, la misma expresión: basta ya.
Ahora, es bien interesante, hermano, que con Saúl, ¿verdad? El Señor lo hizo así. Se va a buscar otra tribu, se busca la tribu de Judá, se busca otro hombre, a David. Y entonces, ¿David qué es? Rey. Comienza otra vez él como rey. En este caso, el segundo rey. El segundo intento para ocupar el reinado. Ahora, después de David, hermano, su hijo, y ahí van todos, hermano, en línea directa. Y el último hijo de David, ¿quién fue? Bueno, de la descendencia de David. David tuvo, hermanos, 2 hijos, pero de uno de ellos, llamado Salomón, después de David vino Salomón como segundo rey, y después de Salomón, ¿verdad?, hubo un problemita por ahí y el reino se dividió. La nación de Israel se dividió en 2: la tribu de Judá, hermanos, y Israel, el resto de las demás tribus. Y ahí van caminando todas de la mano. Por eso que ahí, por ejemplo, cuando veamos Primera Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, vamos a ver los 2 reyes de la mano, el pueblo de Israel y el de la tribu de Judá. Ahí van caminando. Entonces, de la descendencia de David, ¿cuál es el último? ¿A cuál de los 2 agarro? Bueno, en este caso, ¿verdad?, sí, era José. Y parece que María, ¿verdad?, por el lado femenino y por el lado masculino, José. Ahora, el reinado pasaba de hombre a hombre, ¿verdad? Entonces, en este caso le correspondía a José, ¿verdad? Pero no el hermano, sino que a José ser el rey. Ahora, pero ¿por qué José no era rey? No fue rey. Rey en el sentido trono, palacio, etcétera. ¿Por qué? ¿Sí? No. ¿Por qué? No. En el tiempo de José se supone que tenía que tener un palacio, de los súbditos y todo eso. Ahora, pero no hubo nada de eso. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba la nación de Israel, había, ¿qué cosa? Había sido, estaban dominados por el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano, ¿verdad?, no iba a permitir que otro, ¿verdad?, que venía de la familia de David se levantara. Eso era prohibido en ese momento. Entonces, hermano, ¿verdad?, nace Jesús como hijo, ¿verdad?, y voy a usar la palabra que dice la Biblia, según se cree, ¿verdad? Ahí los evangelios es la palabra que dice según se cree, ¿verdad?, de José y de María. Entonces, hasta ahí llega el reinado, porque Jesús ya no tuvo hijos. Él es el último rey. Ahora, es el último rey que vive y reina por siempre. Los hijos somos nosotros, hermano, ¿verdad? Entonces, cuando nace Jesús, ¿verdad?, nace bajo ¿qué título? Bajo el título de rey. Por eso es que cuando los magos llegan acá, le dicen, bueno, ¿dónde está Jesús? El rey que acaba de nacer. Entonces aquí, hermano, ¿verdad?, dice la Biblia que verso 3 del capítulo 2 de Mateo dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Por qué se turbó? ¿Cuál es el susto que le dio? El que le iba, ya se levantó la competencia, ¿verdad? Y me va a quitar a mí del trono. Se turbó, dice, y toda Jerusalén con él. No solamente él, hermano, toda la nación de todo Jerusalén. Y convocando a todos los principales. Miren lo que sucede, gran escándalo. Y convocando, verso 4, convocándolos todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ajá, le está hablando ahora del Cristo.
del Mesías, del Redentor, hermano. Y ellos lo dijeron, ¿verdad? En Belén de Judea. Y ahí fue, ¿verdad? Que luego hicieron matazón de todos los niños y todo eso, ¿verdad? Y nos vamos por otra parte del nacimiento de Jesús. Entonces, en Mateo, ¿verdad? En Mateo vemos hermano. Bueno, al leer Mateo, usted va a encontrar, hermano, un montón de palabritas refiriéndose a Jesús. Pero hay una de ellas, ¿verdad? Que, hermano, coincide con uno de los 4 seres vivientes, que es la palabra rey. La palabra rey. La palabra rey. En la crucifixión, ¿verdad? Sí. Esa palabra se va repitiendo. Sí. Hay bastantes. Entonces, vamos a quedar hasta acá, hermanos. Y en la próxima ocasión vamos a ver, hermanos, el otro evangelio, ¿verdad? Ya Mateo, ya sabemos que en Mateo, Mateo nos presenta a Jesús como rey. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente evangelio en la próxima ocasión, que es el evangelio de Marcos. ¿Qué cualidad de Jesús y que coincide con uno de los 4 seres vivientes, menos, verá, el rey, porque ya lo sacamos aquí. Verá, hoy vamos a tocar 3 seres vivientes, nos quedan 3 seres vivientes, hermano, que vamos a encontrar en la expresión de acá. ¿Cuál es, hermano, la que encontramos ahí, verdad? Amén. Así es que, hermano, hoy sí, léanse, ya les quité un evangelio, ya no lean Mateo. Hoy léanse Marcos, Lucas y Juan. Los pueden leer en 2 horas, los leen así. 2 horas es mucho. En 45 minutos lo leen rapidísimo. Amén y amén.